Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor nuestro dinero. Hoy vamos a brindar información para todas aquellas personas que tienen una motocicleta. ¿Cuál es la oferta que existe en nuestro mercado para asegurar este tipo de vehículos? Vamos a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar las principales noticias económicas de la última semana con el economista Claudio Lozano. Quédate con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder como siempre a todas tus consultas. Bueno, ya estamos aquí con la presencia de Santiago Chelala, también está como siempre Yamila Escala y hoy nos está acompañando Augusto Posleman para hacer el repaso habitual de lo sucedido esta semana en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola. Muy bien, ¿cómo les va? Gracias por estar aquí. Vamos a ir con las noticias que tenemos para hoy y vamos a comenzar con lo sucedido en el mercado cambiario, donde volvieron las tensiones en la última semana y el dólar paralelo alcanzó un nuevo récord de 13 pesos con 20 valor en el que cerró el viernes. Santiago amplía esta información. Suma incertidumbre las últimas declaraciones de la presidenta y también de los fondos buitres de los demandantes de la Argentina, porque ya aseguraron que se cayeron las negociaciones entre los bancos privados y estos demandantes, los fondos buitres, y que, bueno, por lo tanto era la última esperanza que se tenía de que se llegue a algún tipo de acuerdo y que el juez Grecia extienda el stay hasta enero. Todo esto generó mucha volatilidad en el mercado y, por supuesto, una traducción en un aumento del tipo de cambio informal a 13,20. Otro factor que contribuyó en esta incertidumbre, estos ruidos cambiarios, fue la baja de la tasa de interés del Banco Central, 1 punto porcentual, algo que realmente es difícil de explicar en un contexto de incertidumbre donde hay bastantes pesos en la economía, donde se está emitiendo para financiar el déficit y en lugar de absorberlos, bueno, el Banco Central está bajando la tasa de interés, priorizando en este caso el nivel de actividad y entonces, bueno, echando, como dicen algunos, más leña al fuego en esto que es una especie de, por ahora, mini corrida bancaria. Lo que también contribuye a esto es que el gobierno no ha dado ninguna señal de que el problema con los fondos buitres se va a arreglar a partir de enero cuando vence la cláusula Rufo. No se sabe realmente cuál es la estrategia del gobierno, por ahora hay un status quo y todo eso se traduce entonces, sale en un aumento del tipo de cambio. La buena noticia es que a pesar de esto las reservas no están cayendo, están bastante estables porque el Banco Central está pisando fuerte los permisos para importar y esto hace que, bueno, que no caigan las reservas, un indicador que hay que seguir los próximos días con mucho cuidado. Sí, te iba a resaltar, se mantienen estables, lo que le permite al Banco Central hasta el momento mantener la situación bajo control. El dólar oficial también se ha mantenido estable a lo largo de la semana, pero sí hay que reconocer que si se mantiene esta situación de default, el panorama se puede complicar en las próximas semanas, ¿no? Sí, bueno, y también ayuda alguna gesticulación, ¿no?, de los funcionarios que parecen que no ven un problema grave. Habla la presidenta, hablan los ministros y realmente no parecen estar preocupados. Entonces el mercado piensa que, bueno, algún as debajo de la manga deben tener si este default o default selectivo no los pone contra las cuerdas. Bueno, es el estilo, ¿no? El estilo de conducción de este gobierno que aún en las situaciones más difíciles intenta dar la impresión de que no sucede nada grave. Bueno, vamos a seguir ahora con información para todas las personas que tienen una motocicleta, de cuál es la oferta que existe en nuestro mercado para asegurar este tipo de vehículos. Actualizamos información a sabiendas en realidad de que las motos las cubren no todas las compañías y que muy pocas cubren robos, ¿sí? La moto, un vehículo que sigue participando del 30% de los accidentes de tránsito, que es fácil de robar, que participa de muchos robos, que ha tenido novedades en el último tiempo por baja de patentamientos, también por la BTV porteña que se larga a partir de 2015. Bueno, un vehículo que por su valor acceden cada vez más personas, en realidad, bueno, ahora se estuvieron comprando menos, pero que es importante saber que es un vehículo más y que tiene que estar asegurado. Todavía circulan muchas motos sin seguro y sin patente, ¿sí?
Vamos a repasar entonces, como siempre les presentamos un ejemplo. En este caso, moto modelo Megheli de 250 centímetros cúbicos, 2014, por un valor de 33.000 pesos. En lo que es responsabilidad civil, arrancamos en este momento en el mercado en 75 pesos por mes para la nueva ATM 85, Integrity 98 y RCA 125 pesos por mes. Hay más compañías que ofrecen esta cobertura. Un poquito más arriba los valores, estamos hablando, les decíamos, de una moto de 33.000 pesos, 130 Mapfre, La Caja 160, Federación 185 y Rivadavia 202 pesos por mes. Ahora bien, las compañías que aseguran contra robo, como les decíamos, son menos, sí, y obviamente por un valor más alto. Estamos en responsabilidad civil más robo, como les decíamos, Integrity 320, ATM 384, RCA 390, la nueva 400. Desde ya que consultamos a las compañías que les presentamos para solo responsabilidad civil, sí, a las mismas, y bueno, las que no están en esta placa, como son Rivadavia, La Caja, Mapfre y Federación, no aseguran por robo. Información importante, estar al día con su póliza de seguro y consultar si puede la de robo también en lo que es motos. Bueno, ven, ¿no?, que por un costo que es muy bajo, pueden estar asegurados contra un riesgo central, ¿no?, como el que puede ser dañar objetos o dañar personas con su motocicleta, ¿no?, que es una motocicleta, estamos hablando de un vehículo de un tamaño importante y que realmente puede causar daños importantes. Bueno, vamos a seguir ahora con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales, que a pesar de las turbulencias que ha habido en los últimos días, los mercados de capitales se mostraron en la senda positiva y terminaron la semana en valores superiores a los del cierre de la semana pasada. Sí, Ale, ahí vale la pena hacer un comentario, porque cuando miramos en el mercado local, miramos siempre las valuaciones en pesos, y justamente esta semana lo que hemos visto es una devaluación del tipo de cambio implícito en los activos financieros que cotizan, en los bonos y en las acciones. Si uno miraba el día que veíamos en Argentina subiendo los bonos y las acciones en pesos, uno miraba el mercado internacional y esas mismas acciones por ahí estaban bajando. Claro. en sus cotizaciones en dólares en el exterior. Lo mismo pasaba con los bonos. En definitiva, lo que vimos esta semana principalmente es una suba del tipo de cambio implícito, lo que en el mercado informal se llama contado con liquidación. En definitiva, sube el precio en pesos, se acomoda o ajusta un poquito el precio en dólares, y eso aumenta la diferencia de precio entre ambos, aumentando el tipo de cambio implícito. No es un tema igual menor, ¿no?, porque aquel que ha invertido, ¿no?, en el Merval, ¿no?, como promedio a principios de año, hoy está, digamos, protegiéndose realmente contra la inflación, ¿no? No tengas ninguna duda. Eso para quien tiene pesos y quien mide su patrimonio en pesos. Eso sin ninguna duda sigue siendo, tanto las acciones como los bonos, una cobertura, digamos, y una posibilidad de ganancia muy importante. No hay tantos vehículos hoy para protegerse en el mercado local. Yo te diría que es casi el único. Activos que actualizan por inflación no cubren este tipo de devaluación, y no hay mucho más para cubrirse. Bueno, Augusto, y hasta George Soros invierte en la Argentina, ¿no? Eso vimos sobre el viernes, sobre el último día de la semana pasada, vimos una noticia bastante relevante, ¿no? Duplicó su inversión en YPF, así que yo te diría, pasó a tener 300 millones de dólares. Uno de los gurúes del mundo, ¿no? Y que piensa siempre en el mediano plazo, eso es lo que hay que tener en cuenta. No están haciendo inversiones especulativas de corto plazo, todo lo contrario. Yo te diría que es una inversión bien significativa pensando en el mediano y largo plazo. Bueno, para tener en cuenta, digamos, las perspectivas que ofrece la Argentina si se empiezan a hacer las cosas bien, y uno espera que eso suceda en los próximos meses o a lo sumo en poco más de un año. Nos vamos, así a un corte, quédate ahí, en instantes estamos de regreso. Bueno, como siempre en este segundo bloque vamos a comenzar a responder algunas consultas que nos han enviado. Vamos a comenzar con las inquietudes sobre la situación de las entidades bancarias, por ejemplo la de Nadia, sobre el estado del Banco Provincia. Para Nadia, entonces, es el agente financiero de la provincia de Buenos Aires y el segundo banco en importancia del sistema bancario argentino. Vemos sus números en pantalla. Tiene un patrimonio de 6.098 millones de pesos, depósitos por 77.763 millones y acumula resultados positivos, en este caso de 1.224 millones de pesos.
buenos indicadores de solvencia y también de liquidez, cara sonriente para el Banco Provincia. Bueno, cambiamos de tema y existe una profunda preocupación por las consecuencias que puede tener el default sobre la economía de mantenerse esta situación en las próximas semanas. Estefanía Daníbali dialogó con la gente sobre este tema. Café Financiero dialogó con la gente para saber qué espera que suceda con la economía y con su situación particular en caso de extenderse el conflicto con los fondos buitre. Hay un parate, la realidad es que va a haber un parate. Es muy difícil exportar, es muy difícil que vengan inversiones, estamos complicados. No sé si es default o no es default. Igualmente la economía no depende solamente del default, sino de lo que está pasando internamente de la inflación. Lo que puedo suponer es que quizás haya un periodo de mayor incertidumbre. Ese es el problema. Al haber un periodo de incertidumbre es posible que pueda llegar a empeorar. No creo a corto plazo ningún cambio importante. Pienso que es como una circunstancia judicial y que en el corto o mediano plazo alguna solución tiene. Creo que a partir de enero de 2015 va a mejorar, pero de acá a enero de 2015 vamos a tener algunos problemas. Y ya se empieza a notar algunos casos de que cierran fábricas, hay más desempleo, el dólar está trepando mucho, baja la inversión, entonces son problemas que a corto plazo nos van a afectar, pero tengo fe que para el año que viene nos va a ir bien. Y de mantenerse el default en los próximos meses, el gobierno se va a enfrentar a una escasez de dólares, ¿no? Definitivamente, como dicen algunas de las personas que estaban ahí consultadas, y por lo tanto va a tener que decidir entre tolerar una mayor desocupación o avanzar con una devaluación que provocaría, ¿no?, una caída en los salarios reales, en el poder de compra de los salarios. Por este motivo, yo creo que para evitar, ¿no?, esta disyuntiva poco feliz, el gobierno en algún momento a la larga o a la corta va a buscar una salida a este conflicto, ¿no? Sí, por lo que dice probablemente sea después de enero. Y la otra alternativa es frenar aún más las importaciones, que tiene su correlato directo en el nivel de actividad, porque la mayoría de las cosas que se producen requieren de insumos importados y por lo tanto también por esa vía cae el consumo y el empleo, una de las cosas que el gobierno trata de evitar. Sí, por eso digo, digamos que en ese contexto habría problemas, ¿no?, con el nivel de empleo. Bueno, vamos a terminar el repaso de lo que sucede en los mercados de capitales porque ha habido una recuperación en los activos denominados Dollar Link. Sí, hablando con lo que decía recién Santi, lo que podemos ver es que ya el tipo de cambio implícito a los bonos recuperó bastante terreno. Hemos visto lo que llama el dólar implícito llegando casi a los 12 pesos. Y lo que ha quedado retrasado son los bonos Dollar Link, cuyo tipo de cambio está atado al oficial, digamos, y su precio está atado a la evolución del dólar oficial. Y como ya han quedado todos los tipos de cambio más ajustados, el que parecería que todavía tiene espacio o recorrido para ajustar es el tipo de cambio oficial. Entonces los títulos atados a este tipo de cambio han empezado a recuperar y vimos en la semana subas importantes en todos los tipos de bonos atados al oficial, ¿eh? Y es una de las posibilidades definitivamente que se viene de mantenerse justamente en las próximas semanas esta situación de default. Bueno, cerramos el bloque, como siempre, respondiendo la última consulta, en este caso sobre la situación de una compañía de seguros. Para Lara, que nos consultó sobre la situación de Mercantil Andina, esta empresa presenta un activo de 1.665 millones de pesos, pasivo 1.500 millones, patrimonio 165 millones de pesos, resultado positivo 65 millones, primas 1.107 millones e informa 2.208 juicios. Con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Y recuerden, @Café Financiero en Twitter o también en Facebook como Café Financiero, nos mandan sus consultas y las respondemos. Bueno, cerramos así este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con Claudio Lozano sobre los principales temas económicos que ha dejado la última semana. Muy bien, ya estamos con la presencia del economista Claudio Lozano para analizar los principales temas económicos que ha dejado esta última semana. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo le va? Bueno, una semana en la que se volvió a recalentar el mercado cambiario con un dólar que en el mercado paralelo llegó a un nuevo récord de 13 pesos con 20, como hablábamos en el primer bloque. ¿A qué atribuís, Claudio, este frenesí dolarizador que ha regresado? Me parece que hay varias causas, pero hay una central, que es que la política que puso en marcha el gobierno
y que uno podría caratular como una suerte de ajuste recesivo con reconciliación con el mercado financiero internacional, recibió un cachetazo con toda la problemática de los holdouts, el juicio de Griesa y demás, y por lo tanto la apuesta del gobierno, que era apostar a una recesión que luego se transformaría en una ligera recuperación con control del mercado cambiario en base a poder acceder a 3.000 o 4.000 millones de dólares de asistencia financiera externa, eso desapareció. En ese contexto me parece que empezaron otras jugadas, ¿no? Esas jugadas implican estrategias para tratar de disminuir el efecto recesivo de la política aplicada. Aparecen una suerte de políticas compensatorias, tanto en materia de empleo como en materia de vivienda, como en distintas cosas, todas sostenidas sobre la base de la expansión del déficit fiscal. Hay un intento incluso de bajar las tasas de interés en esa dirección, y eso obviamente termina dando como resultado en este escenario la vuelta a la discusión del dólar. Me parece que el gobierno está atrapado en una encerrona trágica, trágica sobre todo para todos nosotros, me refiero a los argentinos. ¿No crees que tendría que Porque haber es un arreglado? engendro esto es un engendro en donde no se, digamos, se va bollando de un lado al otro como bola sin manija, sin una estrategia seria. Está plagado de inconsistencias, o sea, la discusión sobre cómo regular los mercados que plantea la legislación de defensa del consumidor o las políticas reactivantes, nada tienen que ver con un ajuste recesivo de reconciliación con el mundo financiero internacional. La verdad que, digamos, nada coincide con nada y consecuentemente esa inconsistencia me parece que lo que hace es que el gobierno, cuando busca la recesión, controla el mercado cambiario, y cuando busca la recomposición de la actividad, dispara el mercado cambiario. Y me parece que en esa contradicción permanente, en donde uno está entre menos actividad y menos inflación, o más actividad y más inflación... ¿Sugerís que el gobierno se vio obligado a esto por las circunstancias? ¿No fue una elección? No, el gobierno eligió la reconciliación con el mundo financiero internacional y el ajuste recesivo. En el medio aparece el problema de los holdouts. Y ahí es donde esto que dice que patea para adelante cualquier discusión sobre acceso al financiamiento externo, lo pone al gobierno en una discusión respecto a cómo sostengo hasta el 2015 un cuadro recesivo cada vez más profundo. Y por lo tanto aparecen políticas tratando de paliar lo que el propio gobierno hizo. Hay muchos que dicen que podría haber arreglado si hubiera tenido la voluntad de hacerlo con los fondos buitres. A mí me parece que ahí hay arreglar podría. Ahora, las consecuencias del arreglo no son menores. ¿A qué te referís? Y me refiero a que no está en discusión los 1.600 millones de dólares que se le debe a los holdouts que hicieron el litigio. Está por detrás, si nosotros estamos diciendo que esto implica cuadruplicar el valor del capital adeudado en términos nominales, estamos diciendo que los 6.500... Eso sí se cae toda la reestructuración. Sí. En este caso, los 1.600 solamente, por 4. Está bien. No, claro. Son 1.600 por 4. Después, si lo aplicás a los 6.500 millones de dólares, que es el total de los que no entraron, te está yendo a 20.000 millones de dólares de nueva deuda que tenés que regrosar. Y no es muy consistente pensar que si uno termina aceptando pagarle 4 veces el capital nominal a este porcentaje mínimo de acreedores, el resto de la estantería de la deuda no se te va a descajetar. Con o sin cláusula Rufo, la verdad que es poco serio suponer que no vas a tener un problema si vas a reconocer 4 veces el capital nominal. Entonces me parece que en ese sentido el problema acá es que el gobierno tendría la oportunidad, si quisiera, de recuperar un manejo más soberano de la deuda, que es lo que me parece que lamentablemente, más allá de haberse plantado, no lo ha puesto en marcha. Porque la verdad que acá hay varias cosas que se podrían haber hecho. La primera que se podría haber hecho es, y que los propios contratos que el gobierno tiene firmado le permitirían, es el tema de haber, convocado una asamblea de bonistas para correr al Banco de Nueva York. El Banco de Nueva York no está cumpliendo con la función por la cual se le está pagando para que sea agente de pago.
de la Argentina. Bueno, hay un juez que no lo deja, ¿no? ¿Cómo? Hay un juez que no lo deja. No importa, pero vos tenés, en función de los contratos firmados, la posibilidad de convocar a la asamblea de bonistas y decirle a los bonistas que si corremos este banco y ponemos otro, pueden cobrar. Y podés cambiarle a los bonistas el bono que tienen por un bono con legislación local y sede local para pagarle lo que le tenés que pagar. Consecuentemente vos estarías recuperando en manos locales, estarías sacando un tema que nunca se discutió en la Argentina después de la dictadura, que es el tema de seguir emitiendo deuda bajo legislación extranjera, recuperaría su manejo soberano de la deuda pública, tendrías esto manejado por el Banco Central o el Banco Nación, es más, podrías sacarte encima al estudio de abogados, porque el estudio de abogados que tenés no solo que pero es el mismo estudio de abogados del Banco de Nueva York. Es el mismo estudio de abogados de los acreedores. Entonces digo, la verdad es un disparate todo, es como dormir con el enemigo, el tema, la red de la deuda. Así que cosas para hacer hay, que lamentablemente el gobierno que declama cuestiones de orden soberano se queda siempre a mitad de camino. Por eso es que digo, esto es un engendro. El gobierno habla, regula mercado, pero en realidad no regula nada. Y dice, voy a hacer el manejo soberano de la deuda y tampoco lo hace. Y voy a hacer un ajuste recesivo para ir al mundo financiero internacional, que la lógica si hacía esto era acordar, pagar y que venga lo que fuera, aunque sea un desastre, pero esa era la política. El gobierno no hace nada que tenga consistencia. Claudio, hablabas de ajuste y de recesión, pero lo único que está ajustando es el sector privado, porque el gasto público sigue subiendo. Se conocieron esta semana números de déficit que han asombrado por lo importante que es. ¿Te parece que hay que hacer algún tipo de ajuste por ese lado también? Yo no comparto la idea de que el ajuste resuelve el problema. Lo que me estoy refiriendo es que la política del gobierno puesta en marcha con devaluación, aumento de precios, retraso de salario y jubilaciones en términos de poder adquisitivo y suba significativa de tasa de interés fue una estrategia recesiva. Incluso en aquel momento, cuando esto comienza, los gestos en materia fiscal, aunque débiles, eran de empezar un proceso de reordenamiento fiscal. Se habló de recortar subsidios, de empezar a subir tarifas, de hecho algunas se produjeron. Obviamente eso quedó a medio andar y de hecho en las últimas semanas hemos tenido un conjunto de anuncios que ponen fondos de manera permanente y consistente, incrementando el déficit, ya sea porque se relajó el tema de subsidios, por el aumento que tiene el peso de la deuda pública, pero también por el tema de los incrementos que se han dado en fondos sociales para tratar de compensar la situación. Así que en ese sentido, parte de este incremento de déficit tiene que ver con esto que digo. Al frenarse el camino del ajuste porque no hay acceso inmediato al mercado financiero internacional, hay un retorno del gobierno a decir, tratemos de paliar la recesión que el propio gobierno generó. Y en ese sentido, digo, estamos como bolas sin manija de alguna manera. Y ahora en este contexto, ¿cuál es el panorama que estás viendo para los próximos meses? Y yo creo que es un panorama que va a alternar estas dos realidades, momentos de compensación como el que el gobierno está haciendo ahora, hasta que seguramente en determinado momento vamos a tener una nueva estrategia de ajuste devaluatorio. ¿Crees inevitable una nueva devaluación en los próximos meses? Yo creo que en el escenario que tenemos, sí, nada es inevitable. Lo que podría en todo caso para el gobierno haberlo evitado en la lógica que el gobierno tomó es haber logrado cierto acceso al mercado financiero internacional. Pero tampoco descartemos que después de que se termine el periodo de la cláusula Rufo, haya algún arreglo y haya algún acceso de financiamiento que vuelva para atrás la lógica de la política que se puso en marcha. O sea que en este sentido me parece que no hay que esperar nada ni serio ni consistente de acá hasta finales del 2015, lo cual indica con toda claridad que pase, lo que no se va a alterar es el cuadro recesivo de la economía argentina. Y por eso digo, es un problema para todos los argentinos. El gobierno trata de ver cómo sale del atolladero, haciendo una cosa para un rumbo, otra cosa para otra, pero el resultado es el mismo. El estancamiento económico del argentino, la caída de la actividad, sigue su rumbo. Bueno, Claudio, muchas gracias por haber estado con nosotros. El análisis entonces de Claudio Lozano sobre la situación de la economía argentina, la tensión en el mercado cambiario y lo que puede suceder en los próximos meses con la economía a partir de estas importantes contradicciones que él marca. Nos vamos, nos reencontramos mañana lunes a las 19:30 aquí en Metro.